Buenos días. Quisiera primero agradecer la invitación y también dar la enhorabuena porque el llevar 10 años haciendo un congreso significa que hay mucho trabajo detrás, que hay muchas personas ayudando. Y ese congreso viene dado porque se empieza un sistema de bilingüismo, donde todos los profesores que estáis aquí sois realmente la pieza angular, esa piedra angular que dedica horas, dedica esfuerzo, formación y tiempo. Bien, una vez dicho esto, me gustaría comenzar mi sesión hablando de lo que puede ser el uso de la tecnología y la innovación que puede conllevar en el aula. Vivimos en un mundo vertiginoso, donde realmente todo va muy rápido. Yo comparo la tecnología con una gran ola que ha llegado, que ha empapado y que, a diferencia de una ola que se suele retirar de nuevo al mar, se ha quedado. Al quedarse significa que nos cambian los hábitos, tenemos que variar la forma de comunicarnos, varía la forma de ver las cosas, nos cambia, digamos, el contexto. Esto es un poco la tecnología. Para que nos hagamos una idea, digamos que ese auge o ese boom ha hecho que todo hoy día se pueda hacer desde un dispositivo móvil. Incluso conducir un coche, donde no hace falta conductor, llevar cualquier tipo de objeto mediante drones a otro lugar y procesar tantísima información, ese Big Data, que es tan masiva esa información que es difícil de abarcar. Entonces, si la tecnología está moviendo el mundo, ¿qué parte puede influir en nuestras aulas? ¿Cómo podemos aprovechar todo lo que nos oferta esa tecnología para llevarla a cabo en nuestras aulas? Decía que va cambiando tanto que cuando antes se procesaba en información y se dieron paso a los megas y después a los gigas, esos gigabytes que se utilizan, después pasamos al terabyte, ahora se está procesando en petabyte y el siguiente será exabytes. Pero no conformes y no cortos con ello, pasaremos al zettabyte. Es tanto lo que nos va a deparar el futuro que debemos un poco saber lo que nos puede esperar y lo que podemos hacer. Cuando lo afrontamos desde el punto de vista de la educación, podemos pensar que queremos hacer grandes cambios y que posiblemente la educación tradicional quede un poco obsoleta y que realmente haya una necesidad de cambio y que lo bueno realmente es la educación actual. Pero me gustaría también decir que gracias a esa educación tradicional estamos aquí la mayoría de los profesores. Quiere decir que algo bien se ha hecho. Lo que ocurre es que si va cambiando la sociedad, van cambiando los alumnos, a su vez tenemos que intentar cambiar las aulas. Los niños que nos encontramos ahora en el aula no son los niños que había hace 10 años, ni 20, ni tienen las mismas necesidades, ni siquiera terminan de comunicarse de la misma forma. Entonces, lo que sí necesitamos es que adecuemos, adaptemos lo bueno de la educación tradicional en la nueva educación que se nos está abriendo. Mirad, cuando hablamos de educación, ahí tenemos muchos verbos, muchas acciones, que si os pidiese a cada uno de los que estéis aquí que la enumeraseis y la ordenaseis del 1 al 20, posiblemente no coincidiríais en el lugar que ocuparía desde vuestro punto de vista en cuanto a importancia, a relevancia. Eso quiere decir que cada uno tenemos una forma de percibir
de entender las cosas. Estamos todos en el mismo camino, en el mismo carro, en el cual sabemos que todas ellas son importantes. Pero ya digo que depende mucho de cada profesor el cómo llevarla a cabo. ¿Qué es o qué entendemos en esa escuela tradicional por un profesor o un maestro? Ayer, mientras hacía un poco repaso mental de lo que podía contar respecto a esto, y hablando con una amiga y además responsable de Del Vives, me comentaba que sobre algo que le dije, que lo dijese aquí en la sesión, que no tenía previsto. Y es mi pequeña teoría. Yo no soy un gurú de la educación, por lo tanto son pequeñas teorías como tenéis vosotros, porque como antes han dicho de mí, yo sobre todo trabajo en el aula. Solamente de vez en cuando asisto a alguna ponencia, pero esto no es lo mío. Lo mío es estar día a día con los niños, como vosotros. Es muy importante porque no perdemos la realidad, no quitamos los pies del suelo. Entiendo que una persona puede enseñar a otras, pero entiendo que para enseñar debe mantener siempre un contacto con los alumnos. Si no, estamos hablando de un plano más abstracto y más difícil. Decía que, ¿cuál es esa pequeña teoría? La teoría mía es que un profesor o profesora lo que debe hacer es, sobre todo, crear energía. Esa energía que creamos en el aula, esa energía que podemos proyectar en nuestros alumnos, es una energía que si ellos reciben y la hacen suya, van a tener una posibilidad de aprendizaje mucho mayor. Me explico. Yo comparo a un profesor con un electrodoméstico donde tiene una etiqueta energética. Esa etiqueta energética, de estos aparatos que digo, puede ir desde la D hasta la A. Entiendo que si se es profesor, si se es maestro, no tenemos una etiqueta de esa energía D, ni C, ni B. Todos partimos de una etiqueta A, que es la preparación para la cual nos hemos, digamos, preparado en el aula. Decía que esa etiqueta energética, podemos tener una etiqueta energética A, pero podemos tener una A+, o doble plus, o triple. Yo le llamo la triple A. ¿Qué es la triple A? La triple A para mí es, la primera A es aprendizaje. El aprendizaje es aquello que yo quiero que los alumnos aprendan. Es mi forma de enseñar, son mis rutinas de aula, es mi dinámica a la hora de llevar un aula, la clase. Es la metodología que puedo emplear. Todo el mundo lo hace, pero todo el mundo no lo hace igual. Va a depender de la energía que ponga y las ganas. Porque hay una cosa que yo creo que es importante. El que es maestro lo es cada día. Hay que ser maestro cada día. Y es un esfuerzo diario. No es un día, no me siento tan bien, no me siento tan cómodo y dejo de serlo. No se puede. Tenemos que serlo diariamente. Nos exige un esfuerzo. Y hacemos despejo de la clase. El hacer despejo es que si yo enfrente tengo una clase que tiene una cara algo seria, digo yo que algo tendré que ver. Si me enfrento a una clase donde la actitud es más positiva, es porque posiblemente esté poniendo más energía, porque intento transmitir mejor, porque me esfuerzo en que realmente aprendan. Bien, en la segunda A sería de asombro. Asombro es la capacidad que tenemos nosotros en motivar, en enseñar un contenido, en enseñar una competencia o en practicar. Pero ese asombro significa que tengo que modular la voz, que tengo que cambiar la forma, que no es lo mismo decir
En la página 24 tenemos las plantas, cada uno coja su lápiz. ¿Qué decir? Vamos a ver que tenemos una planta en clase, quiero voluntarios para hacer esto. Entiendo que todo el mundo lo sabe, que la teoría es fácil, pero hay que llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica es que cuando yo vaya a entrar en clase, me proponga desde inicio aportar esa energía, crearla en la clase. Y para mí la otra tercera A sería el apego. El apego, el acercamiento, el acompañar, el ayudar a quien lo necesita, porque hay personas que les cuesta trabajo, porque hay personas que realmente tienen otra forma de aprender y hay que ayudarles. Y lo que decimos en mi tierra, el achuchar, ese achuchar de estar con él, de animar en el momento. ¿Qué ocurre? Que si queremos ser electrodomésticos energéticos potentes, tenemos que intentar desde el inicio aportar toda esa energía, como mínimo, en esos 3 aspectos fundamentales. Ya digo que como es mi teoría, habrá quien opine que no y habrá quien aporte algo más. Pero entiendo que un maestro, y entiendo maestro ahora sí, cuando cumple esa triple A. Para mí existe una diferencia entre docente y entre maestro. Creo que yo tuve la suerte porque mi padre lo era y algo me inculcó y aprendí de él. Y debimos aprender algo porque mis otros 4 hermanos también son profesores, lo cual quiere decir que ya ese apego, ese aprendizaje, ese acercamiento y ese asombro ya contábamos con él. Un maestro debe abarcar todo esto. Y a partir de aquí podemos sentar bases para iniciar el bilingüismo, para iniciar nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero yo digo que la herramienta principal, no me gusta mucho esa palabra, prefiero instrumento, esa traducción de tool que se hace, creo que no hace tanta referencia a herramientas, sino más bien a instrumento. Como decía, ese maestro, había alguien que me decía ese dicho popular de cada maestro o cada maestro tiene su librillo. Ese cada maestro tiene su librillo, yo le quitaría la primera sílaba y pondría cada maestro tiene su brillo. Y ese brillo es el que necesitamos para alumbrar a ello. Un maestro que utiliza su brillo en clase, con su librillo también, es el que da todas las opciones y posibilidades dentro del aula. Claro, el planteamiento que nos podemos hacer de lo que decíamos anteriormente de escuela tradicional es, vale, podemos llevar muchos años en la enseñanza, podemos pensar que nuestra forma es casi infalible y que como llevo muchos años no va a venir nadie joven a decirme cómo se debe hacer las cosas. Por mucha inteligencia múltiples, proyectos, retos, flip classroom, todo esto me parece muy bien, pero tengo una forma de enseñar. Yo creo que aquí es el primer cambio que tenemos que intentar hacer. Si un profesor, un maestro, aunque lleve 20 años o 25 de docencia, lo que debe intentar hacer es no perder nunca las ganas de aprender. Y debe escuchar, debe aprender de lo nuevo que hay en el sistema, de lo nuevo que hay en la sociedad y aprovecharlo. Porque, como decía, al ser profesor de aula, oigo a mis compañeros y oigo quejas. Y hay que ver los niños, y ya no son como antes. Y el tema del respeto. Y el tema que difícil es enseñar ahora. Porque claro, tú puedes enseñar a quien no sabe, pero es muy difícil enseñar a quien no quiere. Todo esto tiene mucho que ver con intentar aprender nuevas rutas, nuevos aprendizajes que nos puedan ayudar. Entonces, lo que primero que quería decir es que todas esas personas que llevan tiempo en la educación, que no dejen de aprender, que no dejen de innovar, que no dejen de escuchar. A veces me sorprende que se hable, por ejemplo, de trabajo cooperativo.
lo cual es genial. La mayoría de los que estáis aquí los conocéis muy bien, habéis tenido charlas, trabajo, formación. Pero es curioso que no se plantee el trabajo cooperativo de los profesores, o se plantee menos. Sí que existen equipos técnicos o reuniones, etcétera. Pero no, yo digo trabajo de aula, de sentarse. ¿Y cómo haces esta parte? ¿Y cómo llegas a motivar? ¿Y qué sistema tienes para enseñar esto? Y ponerse junto con el compañero e intentar aprender de su forma. Porque hay una cosa que es inevitable. Los niños y las niñas tienen profesores y asignaturas preferidos. Afortunado o desgraciadamente, va mucho en la forma de presentar esa triple A que decía al principio. Va mucho en la forma de cómo presentemos y hagamos atractiva la asignatura, y algunos preferirán a ese profesor o esa profesora porque es el que más apego le tiene, o es el que mejor le enseña ese aprendizaje, o es el que más innova y motiva y por lo tanto asombra. Cada uno va a elegir alguna parcela, algunos van a elegir las tres. Pero si los equipos directivos, si los colegios estamos viendo que hay profesores con un gran tirón ante el alumnado, tenemos que aprovecharlos. Tenemos que decir, vamos a ver esta persona que tanto éxito tiene con los niños, con los adolescentes, y trasladarlo a otras personas para que puedan aprender de ellos. Entiendo que a día de hoy se nos abre un abanico inmenso en cuanto a posibilidades y estilos educativos, en cuanto a dinámicas de aula o a rutinas de aprendizaje, que hay mucho. Vamos a hablar un poquito de ellas. A lo mejor desde el punto de vista de colegios bilingües y de cómo hacerlo en bilingüismo, yo interpreto que hay que hacer unas cosas concretas. Vuelvo a repetir que es mi idea. Pero, como decía antes, lo más importante es el trabajar codo a codo con el profesor de al lado y ver qué cosas hace bien para que yo pueda llevarla a la práctica. Hay un estudio que leí hace un par de años donde decía que los profesores españoles no tienen el hábito de ir a ver las clases de otros compañeros, cosa que ocurre en muchos países. A lo mejor es cuestión de ir cambiando. No solo se trata de ver al compañero, que es el que hace curso conmigo, del grupo A, del grupo B o del grupo C. Se trata de ver cómo otros compañeros enfocan ese mismo aprendizaje en una etapa infantil, en otro curso de primaria o en secundaria. Creo que se puede aprender más de lo que puede hacer un compañero, que muchas veces es lo que nosotros podemos llegar a averiguar. Lo digo porque me he dedicado durante 15 años a visitar colegios y ayudar y aportar ideas desde el punto de vista de funcionamiento de aula. Y habré aportado alguna idea, pero he aprendido mucho más. Y muchas veces era un mero transmisor. Lo que he visto que funciona muy bien en una clase, se lo he dejado o lo he transportado a otra clase para que intente hacerlo porque funciona muy bien. Esta forma de verlo, como decía, es porque deberíamos tal vez plantearnos esa posibilidad. Sé que no están los profesores, sino que están más bien en las personas que están a cargo de ellos. Pero ya digo que es una forma muy, muy interesante que debe ir acorde a la actualidad. Bien, como decíamos, tenemos diferentes generaciones. Esas diferentes generaciones normalmente solían durar 20, 30 años. Se están acortando. Una generación en 10 años ya está obsoleta, ya ha cambiado. Va todo muy rápido. Tenemos la generación, pues bueno, red de los años 80, algunos recordarán esos armatostes que tenemos arriba, una generación Google, todo se buscaba, una generación millennials donde se utilizan las apps y se habla de nativos digitales, que también me gustaría comentar. Obviamente tenemos nuestras pizarras digitales interactivas, que curiosamente a veces no tenemos la suficiente formación. Es muy curioso porque nos dan un Fórmula 1 y tenemos el carné de Vespa, y lo cual
y a ver cómo he hecho andar el Fórmula 1. Me pongo mi casco de Vespa, pero parece que no. Y tenemos dispositivos como el Chromebook, o bien puede ser el iPad o tablet. Y claro, he dejado el último para el final porque es la generación Olivetti. La generación Olivetti, que es táctil total, y bueno, todo el mundo utilizaba. Hace poco encontré una en mi casa, de mi padre, y mi hijo la vio. Y cuando la vio mi hijo, era muy llamativo, porque ponía el dedo sobre una tecla a ver qué pasaba. No pasaba nada, había que empujar. Cuando empujaba, se movía una palanca que daba un golpe en un carrete. Oye, más chulo que el iPad. Ha estado estuvo un tiempo con la Olivetti, que era nuestra generación. Bueno, todo esto ha cambiado mucho. Ha cambiado y, como decía, las generaciones tienen que intentar ponerse al día para llegar a esta parte de aquí, que es lo que realmente a día de hoy se está haciendo en los colegios. Hay riesgos. Todo el mundo tiene miedo a la tecnología. El miedo que tenemos, sobre todo, es en casa. El primero es, ¿cómo podemos promover un trabajo cooperativo? Hacer grupos y hacer proyectos, retos. Si cada uno coge su móvil, coge su dispositivo y se aísla. Bueno, no habrá que ser tan negativo. Supongo que es otra forma de comunicación. Simplemente que la comunicación la está haciendo a distancia. Lo que ocurre es que está mal visto. El que alguien coja un móvil y esté un tiempo con el móvil no está bien visto. Antiguamente, hoy pasa, pero menos, las personas pueden ir con un libro en un autobús, en la estación del metro, o pueden ir con un periódico. Y hay muchas más personas que van con el móvil o con un dispositivo para leerlo. Es lo mismo. Sin embargo, la forma de mirar que tenemos a ese periódico, a ese libro, no es la misma con la que miramos al dispositivo. Lo primero que miramos un dispositivo, que además ponemos auriculares, es no quiere saber nada del mundo, quiere desconectar. Ocurre igual en casa. Creo que el problema puede estar en que no ha existido una forma de enseñar, de que no tenemos un sistema, ya que sistematizamos casi todo, de cómo utilizar un dispositivo. Creo que es importante que en los colegios ayudemos a utilizar dispositivos y a educar en pantallas. Creo que es importante. Pasamos de un niño que tiene 10, 12 años, donde solo tiene su juego de videoconsola, donde tiene acceso a la televisión, a algunos programas, y en cuanto cumple 12, 13, 14, cada sitio tiene una edad, pasan a tener un dispositivo móvil, donde tienen acceso completo a Internet, a juegos, a vídeos. Es decir, todo lo que antes se ha limitado hasta los 12 años se ha pasado al otro lado. Hemos pasado de 0 a 100 en muy poco tiempo. Creo que ese es el problema. Creo que hay que ayudar a utilizar los dispositivos con cierto sentido. De hecho, para educar deberíamos usar 5 sentidos. Esos 5 sentidos empiezan por el sentido común. El segundo sentido, que es el sentido del humor, que también tenemos que utilizar. Un tercer sentido, que es un sentido del ridículo, pero solo justo para que no sea un cara dura. Un cuarto sentido, donde realmente tenga un sentido de vida, trascendente. Y un quinto, que sea un sentido crítico. Esos 5 sentidos tenemos que utilizarlos. Y tiene mucho que ver con el tema de las pantallas. El otro dibujo que vemos es que realmente uno puede cerrarse y solamente ver lo que te dice, lo que pone en Twitter, lo que pone en Instagram o en cualquier red social. Y entonces realmente no tengo acceso a conocimiento. Tenemos una gran cantidad de información, pero lo que es muy difícil es procesarla toda. Nuestros alumnos no tienen capacidad de procesar ni entender toda la información que le llega. Habrá que ayudarle. Y el tercero
ese chupete con sabor metálico que, bueno, ¿cuándo hay que iniciarse? Iniciarse en nuevas tecnologías puede ser que haya que esperar, como dicen algunos pediatras, al menos varios años hasta que la configuración cerebral aporte y ayude. Pero es verdad que un niño que empieza pronto desarrolla un tipo de habilidad para poder llevarla a cabo en otros sitios, en otros lugares. Esto tiene mucho que ver con los periodos sensitivos. No sé si estáis familiarizados, pero el periodo sensitivo es el momento oportuno para aprender algo. Nuestro cerebro trabaja de una forma y esos 100.000 millones de neuronas que tenemos están interconectadas y para que haya una sinapsis entre ellas y realmente haya un aprendizaje, deben darse unas condiciones. Pues Fernando Corominas es un autor que habla de ese periodo sensitivo. Nuestros niños tienen periodos sensitivos y el que más nos ocupa es el del lenguaje. Cuando alguien se plantea por qué un niño o una niña con 4 años puede hablar perfectamente un idioma con el mismo acento que está escuchando, es porque el periodo sensitivo del lenguaje abarca esos primeros 5 o 6 años de vida. Si se aprende el idioma en esa edad, lo que va a registrar en el cerebro es exactamente igual de lo que está escuchando. El que yo tenga acento andaluz no es simplemente porque lo he oído, porque lo he trabajado de pequeño. Cuando vemos a un inglés pequeñito hablar, dicen, madre mía, llevo 20 años estudiando inglés, no hay forma de coger ese acento. Pues esto ocurre por ese periodo sensitivo. Pero ese periodo sensitivo se puede llevar a tecnología, se puede llevar también, por ejemplo, al tema del equilibrio. Si un niño no aprende a andar en los primeros 3 años de vida, por cualquier tipo de lesión que haya tenido, problema, no quiere decir que no vaya a andar, pero va a tener más dificultad. Entonces, cuando se nos abre un periodo sensitivo, es el momento idóneo para hacerlo. Os recomiendo que entréis a ver este estudio de periodos sensitivos para que realmente podamos entenderlo. Con esto quiero decir que tal vez hay que esperar un poquito al principio, pero lo que sí no podemos hacer es dar el móvil o dar todo abierto. Hay que dar pautas. No se trata ya no solamente de vuestros alumnos que lo hacen, sino vuestros hijos, de poder decir, bueno, pues estamos en cualquier sitio con amigos, le presto el móvil y que juegue a cualquier cosa. Ese es el gran error. No podemos abrir el abanico, sino centrarlo en algo. Igual que cuando se le ha dado de pequeños cubos para hacer la arena o formar figuras, lo único que pueden hacer es formar figuras. Pueden llenar, pueden vaciar. Pues eso hay que hacer un poco con el dispositivo, que pueden hacer cosas, pero no todo. Bien, claro, en clase la motivación que vamos a tener es diferente. Cada uno lo va a ver de una forma. Ese gatito no está pensando igual que el niño. Pues en clase tampoco piensan todos igual. Cuando estamos en el aula, te están mirando algunos y hacen así, pero lo que quieres es que el recreo. Yo tengo ganas del recreo, sí, sí. Y otro lo que está intentando, pues, es decir que sí. Y hay quien no quiere participar porque es en inglés y además no me estoy enterando bien. Porque si algo nos decía un estudio hecho en Cambridge, es que los niños españoles aprenden peor el inglés que otros niños europeos, dan 3 razones. Una razón es porque no tenemos subtítulos. Todo se ha acomodado a poder no escuchar y por lo tanto descifrar unos sonidos. Un segundo, que sería la poca repetición en el aula. Ahí entra la metodología. Y un tercero es el sentido del ridículo. Que como yo hablo en inglés, estos se van a reír y entonces habrá que cambiar un poco esas pautas, que seguro que lo estáis haciendo. Y hay que cambiar ese foco de atención y esa forma de enfocar. La innovación educativa, cuando todo el mundo habla de ella, parece que es una palanca. Tengo una palanca, le damos a la palanca y parece un tío vivo. El tío vivo se le da la palanca y empieza a andar. Hay sonido, todo el mundo se monta, se divierte, muevo la palanca y vuelve a pararse. No. La innovación en educación es eso. Ojalá
moviésemos la palanca. La innovación entra sobre todo porque hay que introducir unos cambios. Pueden ser radicales o no. Y requiere una formación. Y esa formación muchas veces no es una charla, una conferencia, que puedo coger ideas. Es trabajar con mi grupo, con mi equipo, con la gente que tengo alrededor, con los que imparten clase en el mismo curso. Con ellos necesito tener esa formación. Y como decía antes, que no me den un Fórmula 1 cuando no tengo todavía el carnet. Si me van a poner una pizarra digital en clase, tengo que saber sacar el máximo rendimiento de esa pizarra digital. Porque si no, nos vemos abocados un poco a esta forma de innovar en el aula. Ese dedo interactivo, mágico, que lo hace todo, y realmente no es así. Tenemos que cambiarlo. El dispositivo por sí solo no es innovación. Da igual que tengas un iPad, da igual que tengas un Chromebook, da igual que tengas pizarra digital. En esas TIC, donde incluso el aula de informática, aula de ordenadores, debo tener un sistema, una forma, un enfoque de hacerlo. Hay una innovación incremental y otra radical. La incremental me parece interesante porque parece que la escuela actual, la educación actual, lo ha inventado todo. Y no. Cuando hablamos, por ejemplo, de gamificación, todos los profesores durante muchos años han premiado, han dado recompensa y han estipulado una forma de motivación. No es nuevo. Lo único es que se ha sistematizado. Es una forma de hacerlo. Pero eso ocurre con los proyectos, ocurre con las inteligencias múltiples y en otros ámbitos. Es decir, esa es incremental. Eso es lo que tenemos que cambiar de algo que ya existe, de algo que hemos usado. El radical sí. El radical sí que es cuando aparecen nuevos, en este caso sí son herramientas. Son nuevas herramientas de aula que nos lo cambia todo. Incluso una nueva metodología que realmente choca con lo que teníamos hasta ahora. He visto funcionar muchos sistemas de aprendizaje por retos, por cooperativo, por Flipped Classroom. Lo he estado viendo funcionar. No hablo de teoría. Vuelvo a remitirlo al principio. Soy de aula. Es lo que veo. Lo que voy a intentar transmitir aquí, o lo que estoy intentando transmitir es lo que he visto que funciona en el aula. Porque a veces podemos ver una idea que sobre el plano queda genial, pero cuando llevo a la práctica tengo un grupo de primero de la ESO, un poco más movido, de sexto, de que quieren fastidiar la clase, de unos padres con unos problemas concretos, de unos niños con unos problemas concretos. Eso es lo que tenemos que ver. La clase no es homogénea y tenemos que tener diferentes niveles. Y todo el mundo de los que estáis aquí ha tenido que hacer encaje de bolillos para intentar llevar a un grupo a donde quería llevarlo, a un grupo con otra posibilidad donde quería llevarlo y un grupo que le cuesta más y lo ha intentado llevar a donde él quería llevarlo. En esas TIC, como decía, nos van a ayudar mucho en nuestra aula bilingüe. Y nos van a ayudar mucho porque si algo hace es interactuar. El interactuar nos va a permitir perder ese miedo al ridículo por lo que nos tachan de no querer aprender bien el inglés. Tenemos que mover la clase, tenemos que intentar que se motiven y vamos a dar unas pequeñas pautas para intentar conseguirlo. Y también que haya un resultado para que podamos personalizar y en cada uno de ellos podamos darle algún tipo de sugerencia, algún tipo de ayuda que le venga bien a esas personas. Mirad, hay una pirámide de aprendizaje que tiene que ver con el bilingüismo. Me voy a disculpar. Perdonad. Decía que tiene que ver con el bilingüismo y tiene digamos,
o es lo que todo el mundo estamos utilizando en clase. Tenemos una forma auditiva. Obviamente, para aprender un idioma hay que escucharlo mucho. Podemos utilizar vídeos, de hecho lo hacemos en clase, tenemos esa opción. Se puede ir directamente incluso a YouTube para poder o capturar o llevar un vídeo. No sé, se abre un poco más, digamos, el abanico. Ya sabéis que existen y son muy ahora conocidos los MOOC, que son esos cursos masivos abiertos online, de forma que tú incluso quieres preparar una prueba para el examen de CET o PET, y en esa prueba pues puedes encontrarla directamente en Internet. Puedes bajarla, puedes hacerla interactiva. Nos ayuda muchísimo. Hay una parte visual. Sigo pensando que nuestro enfoque desde inicio de clase debe ser visual. Si tú tienes un grupo de alumnos que no llega al aprendizaje, permítele que llegue mediante la imagen. La imagen debe acompañarnos en cada momento de iniciar un aula, y da igual la edad que tengan. Los que siguen, lo entienden en inglés, no les va a costar ningún trabajo, pero le estás ayudando a los que sí les cuesta trabajo. Y obviamente el movimiento. El poder ayudar con movimiento va a hacer que la hagamos un poco más divertida, pierdan el sentido en momentos de lo que están haciendo, no caigan en la posibilidad de ridículo y quieran participar. Entonces podemos darle otro dinamismo diferente al aula. Tal vez el tanto por ciento puede variar, no soy muy de tantos por cientos, pero cada uno tendrá que ver cómo, si realmente afecta. Lo que sí estoy de acuerdo es que la parte donde yo le enseño a otros, en esa parte donde yo le enseño a otros, sí que hay aprendizaje. De hecho, tenía un profesor que me decía, mira, llevo 3 años dando las sociales, no sabía nada de sociales, y ahora sé un montón. El profesor sabe tanto porque es el que expone en clase, es el que enseña a los demás, el que está aprendiendo es él. Los niños no lo sabemos, pero él está aprendiendo muchísimo, porque él es el que lo lleva en práctica. Vamos a darle la posibilidad a ellos de enseñar a otros, de ponerse con ellos, de hacer presentaciones orales, de coger cualquier posibilidad tecnológica y con un aporte, una ayuda, un mapa visual que lo enseña a los demás. Esa es la forma de aprender. Las estrategias que yo quiero compartir son aquellas que me han servido. Es también compartidas con una taxonomía de juegos, pero esas estrategias sirven y podemos mezclar ambas cosas. Como decía antes, trabaja visual thinking porque realmente nos va a ayudar a ese pensamiento con la imagen. Empezar la clase así. Empezar la clase con mapas conceptuales, visuales, imágenes. Pensad que si nos dan a cada uno un prospecto, una hoja con instrucciones de cómo armar un armario de IKEA, conforme ves las instrucciones y ves los 1.300 tornillos que lleva, dices, esto no lo monto yo. A no ser que vaya acompañado con una imagen. Es que el tornillo número 4 viene aquí. Ya nos digo, si damos el pie a un tutorial. ¿Quién no ha usado un tutorial? Un tutorial que te da igual para ver la pieza que falla de la lavadora o, como en mi caso, arreglar una parte del coche, que solamente hay que seguir los pasos. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que sea visual, tenemos la capacidad de que nuestro cuerpo, nuestra forma de entender, de aprender, el 80% entra por la vista. Ahora hay que procesarlo. Pero si me entra por la vista, me está dando las pautas que necesito para poder entenderlo. Por eso es tan importante enfrentar a los niños y a las niñas con esto en clase, porque es posible que por el idioma les cueste a algunos. Otra forma, y creo que para mí es la número 1, aunque esté aquí en segunda, es la inmersión. La inmersión significa que hay que intentar evitar la traducción, hay que intentar huir de listas de palabras, de listas de vocabulario, y hay que usarlo en el aula, en ese contexto. Entiendo que todo el mundo,
En algún momento hemos tenido que tirar de esas listas, vocabulario, de verbos, de tiempos, de gramática, etcétera, etcétera. Pero no es lo que nos piden hoy. Nadie ha estado cerca de Piccadilly diciéndole, dime, ¿cómo se dice? El estilo indirecto de... No, usamos el lenguaje para comunicar. Lo que necesitamos es comunicar. Lo que necesitamos es invertir el tiempo en inmersión. Es que no me siguen. Lo he vivido. He entrado en clases donde tenía muy pocas horas de inglés, yo estoy hablando en inglés pero no me sigue casi nadie. Ten paciencia, ten paciencia. Es la clave. Os lo digo de verdad. Lo he estado viendo durante 20 años y he visto el progreso. Y solamente se trata de ser muy persistente, de tener paciencia y ya llegarán los frutos. Pero al final hablan ese inglés. A mí me llegan niños, ahora estoy en sexto y primero de la ESO, me llegan niños que, gracias a Dios, me pueden seguir en inglés. Me siguen porque el profesor y los profesores anteriores han producido esa inmersión completa para que pueda ser así. Hay que creérselo. Se puede hacer con juegos, se puede, y para eso está ese aprendizaje basado en juegos, que seguramente tenéis mucha información. Se puede hacer con cosas reales, con llevar objetos reales a clase, con entrar en un laboratorio, si estamos en ciencias naturales, y enseñar los instrumentos y cómo se usan, y ver partes de, como decía antes, de la flor o de un insecto, y no sé, esas cosas al final se involucran. Y si le damos las herramientas, lo que yo suelo llamar lenguaje social, es aquello que necesita un niño para comunicarse en inglés. Pues vamos a ir trabajándolo poco a poco cada curso, para que no tenga que decirme en español algo que puede decirme en inglés. Ahí también aparece mucho el tema de los rincones y tener rincones para todo, que a mí me encantan, sobre todo cuando lo veo en infantil. Más cosas, pues el roleplay. Si pensáis en un niño pequeño coge su Playmobil y se inventa unas historias luchando con los Playmobil, o las niñas. Igual, si le gustan los Playmobil, o las muñecas. Y lo que hacen es crear una historia. Eso es un roleplay. Tenemos que llevarlo a clase. No como algo esporádico, no como la guinda de un pastel, sino como realmente una estrategia real de aprendizaje. Y no olvidemos lo de las AAA, donde realmente le está sirviendo en el ámbito de la motivación, donde va a querer hacerlo. Igual que crear una historia. Lo hacemos con los niños pequeños, lo hacemos con nuestros hijos. Creamos cuentos, contamos cuentos, cambiamos los cuentos, cambiamos los personajes. Pues realmente tenemos que hacerlo. Es una parte de la clase. Repito, no son ideas que podamos o no. Vuelvo a repetir que lo he visto funcionar todo esto. Que lo que quiero transmitir son cosas que he visto en muchísimos colegios durante muchísimos años. Y lo que hago es intentar coger o recopilar aquello que he visto que funciona. Y después el tema del diálogo, fundamental, que puede ir cruzado y puede ir también con las demás estrategias, pero el diálogo y la expresión creativa, que puedan hablar y sobre todo que puedan escribir, sin olvidar que la escritura es el último proceso del aprendizaje. Igual que ocurre en nuestro idioma, hay que basarse muchas veces en el lenguaje materno. Esa lengua materna es la que nos dice que un niño con 2 años no sabe decir zapatilla, pero si le dices trae las zapatillas te las va a traer. Tiene un silent period donde realmente está procesando información y queda con ella. Aún no es capaz de producir. Puede que en clase ocurra esto, que los niños entiendan, pero no pueden producir todavía. Son procesos. Hay que darle pie a esos procesos y ponerle patitas para que lo vayan consiguiendo. Con pequeñas frases, con párrafos, con textos, se irá haciendo poco a poco. Y por último, obviamente, ese aprendizaje basado en proyectos, con desafíos, descubrimientos, que sean ellos los que investiguen, que sean ellos los que busquen, o con el trabajo cooperativo. Como decía, esto ya sabéis bastante, no voy a entrar en el detalle, pero que sepáis que es otra de las formas y dinámicas de aula que están funcionando. Y claro, por supuesto, todo basado con una metodología CLIL, que es la que realmente estáis
aprendiendo mucho en este congreso y que estoy muy en favor de ella, de utilizarla. Porque el lenguaje ayuda a las asignaturas no lingüísticas y las asignaturas no lingüísticas se enriquecen con ese lenguaje que están aprendiendo. Bueno, pues creo que es absurdo no incluir la tecnología. Creo que de alguna forma u otra cada uno debe intentar ver cuál es la mejor forma de conseguirlo. Tal vez lo que para uno sea muy válido, para otro lo sea menos. Pero como decía, cada uno debe descubrir su ruta, pero no solo, acompañado de profesores para que te enseñen otras veredas, que posiblemente haya algún atajo, que no hayas caído y que realmente la podemos utilizar en el aula y que va a ser el día de mañana el uso. Que nuestros alumnos, el día de mañana, la mayoría de ellos, van a encontrar trabajos que a día de hoy no existen, se van a crear con las nuevas tecnologías. Y va a haber trabajos que existen y que ya no tengan una demanda de, pues no sé, de personas que necesiten trabajar en ese sector. Y por consiguiente también que también vamos a necesitar, igual que estáis ahora preparando niños y niñas para la obtención de un diploma, de un grado en A2 como KET o PET en vez de 1 o FIRST, bueno, pues van a necesitar una acreditación tecnológica. La están pidiendo ya. Viene a ser similar a la que se hace en idiomas. Ese marco de referencia europeo de las lenguas va a haber también un marco de referencia que tenga que ver con la tecnología. De hecho, el Consejo de Europa dice los niños en la etapa obligatoria deben adquirir las habilidades tecnológicas de utilizar dispositivos. Eso viene dado de Europa. Entonces tenemos que prepararlos para eso, para adquirir. Hace no muchos años, cuando presentabas un currículum y decía, muy bien, nivel de inglés, ya podías acreditarlo, nivel informático, alto en procesador de textos. Procesador de textos, saber cómo iba ese texto. Eso hoy día no está obsoleto, no es válido. Ya no solamente es utilizar, sino crear, porque hay muchos que pueden crear. La verdad que no sé el tiempo que dispongo, me he perdido un poco, pero he terminado. 3 minutitos porque me he quedado corto en unas cuantas cosas. Perdonad. Bueno, ¿por qué tenemos que utilizar dispositivos informáticos? Bueno, pues ahí tenemos algo. Alumnos siglo XXI, como he dicho, ese entorno de información, ese mundo que cada vez es más colaborativo. De hecho, hay empresas que cuando te preguntan tu formación, ese currículum, lo siguiente es, ¿sabes trabajar en equipo? Entonces, para que no lo perdamos de vista. Y como he dicho antes, esa competencia digital. Obviamente la taxonomía de Bloom me parece genial, sobre todo para el tema de implantación de apps y demás. Se debe seguir, debemos ponernos de nuevo si la tenemos olvidada y que todos esos verbos realmente nos lleven a esa metacognición que realmente creo que es indispensable. La gamificación, solamente decir que yo utilizo algunas de las que aquí aparecen, os recomiendo ClassDojo, quien no lo conozca. ClassDojo es una aplicación donde se puede utilizar con dispositivos móviles en clase o con tu pizarra digital. Tú te descargas ClassDojo, es solamente verlo, y te aparece en cada niño con un avatar. Ya empieza la motivación porque cada niño elige su personaje. Elige su personaje y tú puedes plantear retos que le vas puntuando. Y existe una especie, digamos, de recompensa que puedes hacer por equipos o puedes hacer de forma individual. De forma que los padres se pueden enterar porque les llega la información. Los padres se dan de alta. En un momento dado, cuando le das un punto en algo, en compañerismo, en ayudar a los demás, le llega a los padres. Es muy importante porque lo estamos involucrando. Podemos poner historias, podemos grabar y ponerlo directamente porque le llega a los padres. Pero, a diferencia de un WhatsApp o similar, solamente reciben información tuya y si ellos comentan algo, solo te llega a ti. Ellos no tienen información de ningún niño más. Tú sí puedes poner en clase un panel de cómo va un poco en el tema de compañerismo, de generosidad, de ayuda, de proyectos, etcétera, etcétera. Digo que es muy llamativa. Kahoot, el que no lo conozca, que lo pruebe porque es otra forma de evaluar. Vuelvo a repetir que funciona. Y
Y aquí es un campo abierto, pero cualquiera de estas aplicaciones, Explain Everything, iMovie para grabar, etcétera, etcétera, realmente son muy interesantes. De aquí solamente también intentar ver esta que es Plickers. Si a alguien le interesa Plickers, tiene una cosa muy, muy chula. Y es que tú lo que haces en Plickers es imprimir unas cartulinas con una forma geométrica y según la posición que le pongas, significa A, B, C o D. Tú haces una prueba oral o escrita en clase y cuando hagas las preguntas salen en la pizarra, coges un móvil, no hace falta dispositivo, y empiezas a capturar. Los niños sacan la cartulina y conforme capturas, lo hacen muy rápido. Yo podría capturar todo el auditorio, capturaría a todos y una vez que lo tengo capturado, si están numerados, aparecen ahí por su nombre, con el número de respuestas acertadas y incorrectas. De forma que incluso al final puedo imprimir, me lo puedo llevar a casa ya como nota. Lo recomiendo. Ya está, he pasado un poquito. Muchas gracias.